Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Vamos a continuar con nuestro proyecto punto de venta en visualbasic.net. Vamos a ver estos 5 puntos. En el primero, vamos a continuar con nuestra factura, con nuestras compras. En el primer punto, vamos a validar si la factura ya existe. En este campo de número de factura, he agregado esa validación. Considero que es importante esta validación, ya que eso nos permitiría no duplicar una factura en caso de que exista o ya hayamos capturado esa factura. En el evento lib de este campo, del campo número de factura, hay un evento que se llama lib. Aquí he implementado esa validación. Primero he creado estas variables y esta sería nuestra consulta. Vamos a buscar en el campo de nuestra tabla TBL compras, el número de nuestra factura. El campo se llama num factura. Por lo tanto, en ese campo vamos a buscar de nuestra tabla donde ese contenido sea igual a lo que tengamos escrito en nuestro campo txt fac compra, que es el nombre de este campo. Entonces, esa validación lo vamos a hacer con esta consulta. Vamos a ir a la base de datos y vamos como todos los eventos o todas las consultas que hacemos, debemos de agregarla en nuestra clase database. Aquí tenemos esa validación, esa consulta a nuestra base de datos. El resultado lo obtenemos en un dataset, que ese resultado lo vamos a recuperar aquí. He creado esta variable ds1 donde obtendremos el resultado obtenido. Y posteriormente vamos a recorrer ese dataset. Aquí he creado una variable donde obtengo el resultado o el dato que obtenemos de ese resultado. Esto se cumplirá únicamente cuando esa factura ya exista. Por lo tanto, va a ser la validación de esa variable con nuestro campo txt-fact-compra y le mostraremos este mensaje al usuario. Posteriormente vamos a limpiar el campo y vamos a posicionarnos en ese mismo campo con esta línea de código. Vamos a hacer la prueba. Voy a escribir una factura que ya existe, por ejemplo esta, y lo voy a escribir en este campo. Al salirme de ese campo, hace la validación y me dice que el número de factura ya existe. Y me limpia el campo y se queda precisamente en ese campo para capturar el número de factura correcto en caso de que esté incorrecto o para que de esa forma sepamos que esa factura ya está registrada. En el punto número 2, he modificado la validación de plazo e importe que comenté en el capítulo anterior. Si recuerdan, en el capítulo anterior yo aquí hice una validación en este único campo. Debo hacerla también en este campo, ya que si recuerdan, si lo que seleccionamos en este combo box es diferente a crédito, no nos debe permitir capturar en estos campos. He modificado esa validación y lo he realizado en el evento Selected Index Change de nuestro combo box. Ok, bueno, entonces en ese evento voy a validar si lo que tengo escrito en ese combo box es crédito
y si no está vacío, en ese momento voy a habilitar esos dos campos. Hay una propiedad que se llama enable. Esa propiedad en estos dos campos lo estoy inicializando como falso. Vamos a buscar ese y aquí lo vemos. La propiedad enable, en esa propiedad lo estoy iniciando como falso, a manera de que cuando iniciamos nuestra aplicación y entramos a la opción de compras, aquí está deshabilitado. Como podemos ver, no podemos seleccionar nada. Si seleccionamos efectivo, tampoco. Si seleccionamos crédito, en ese momento sí me permite capturar en ese campo. En el punto número 3 vamos a buscar una compra. Recuerdan, en el capítulo anterior hicimos el guardado de nuestras compras. Ahora nos toca desarrollar la consulta de esa compra mediante el número de factura. He agregado aquí un campo que dice buscar factura y un botón donde he implementado ese código para buscar esa factura. Primero que nada, voy a validar si ese campo está o no vacío para que podamos continuar con esa búsqueda. Y he implementado esta consulta que se ve bastante grande. Voy a tratar de explicarla lo mejor posible. Recuerden, en otros capítulos he comentado que en esta pestaña de Execute SQL, aquí podemos armar nuestras consultas y obtener los resultados que queremos. Como dice aquí, esa consulta la debo realizar en 3 tablas, ya que si recuerdan, cuando guardamos nuestras compras, almacenamos en 2 tablas, TBL compras y TBL compras detalle. Pero ¿qué pasa? Que cuando vamos a llenar este Data Grid View, aquí nos pide un dato que no están en esas 2 tablas, que es el nombre de nuestro producto. Por lo tanto, si se dan cuenta, aquí tengo una tabla, una segunda tabla y una tercera tabla. Pero ¿cómo le hacemos para consultar datos en 3 tablas diferentes en una sola consulta? Muchos quizá ya saben cómo hacerlo. Para los que no, voy a tratar de hacer esta explicación lo más entendible posible. Ya hemos visto que cuando queremos hacer una consulta de todos los datos, lo hacemos de esta manera. Por ejemplo, si queremos consultar todos los datos de esta tabla, aquí obtenemos todos los datos. Si le ponemos una condición, lo haríamos agregando esta línea de código. Si queremos consultar una factura en específico, entonces ahí tenemos el resultado de esa factura, pero los datos que obtenemos es de una sola tabla. Para poder hacer la consulta en estas 3 tablas como lo necesitamos de una cláusula que se llama left join. Esta cláusula nos permite eh, unir o recuperar datos de varias tablas, como en este caso son 3 tablas. Si comparamos esta línea de código con lo que tenemos aquí, aquí vemos este select y tenemos una serie de campos de los que necesito obtener en mi consulta y posteriormente le estoy diciendo de qué tabla, de TBL compras. Pero para poder unir las otras 2 tablas que necesito agregar esta cláusula left join
y haciendo mención de esa tabla. Voy a explicar este dato que vemos aquí. Si se dan cuenta, aquí tiene una letra seguida de un punto y el nombre del campo. Lo vemos en los demás. Y aquí vemos una letra diferente, aquí otra. Vemos tres letras. Es un alias, se puede llamar como un alias que le asigno a la tabla para no escribir el nombre de la tabla. Por ejemplo, aquí podría escribir en cada uno de estos campos, pero esto me permite realizar menos código, por eso ocupo este alias. Después del nombre de la tabla, le escribo as y la letra con que quiero que se identifique. Esta letra puede ser cualquiera, no necesariamente esa letra. Ok, aquí tengo ya mi consulta. Y con esta cláusula voy a unir la tabla TBL compras detalle a la tabla TBL compras. Aquí de igual manera le estoy asignando un alias. Posteriormente le tengo que decir con qué campo tiene relación esta tabla con esta tabla. Voy a abrir aquí mis dos tablas. TBL compras y TBL compras detalle. Aquí ya sabemos que este es por el campo en que los une. Si nos damos cuenta, en la tabla TBL compras tengo el campo NUM factura y en la tabla TBL compras detalle también tengo ese campo. Entonces, por el campo que tienen en común estas dos tablas es este campo. Con esto tengo ya enlazada estas dos tablas, pero necesito una tercera tabla que se llama TBL Productos y TBL Productos está relacionada con TBL Compras Detalle y el campo en común entre ambas tablas es el campo ID Producto. Ese campo lo vemos aquí en TBL Compras Detalle y en TBL Productos vemos ese mismo campo. De esta forma estoy uniendo la tercera tabla y ya tengo esas tres tablas, por lo tanto ya puedo ocupar los campos de esas tablas. Desde el principio hasta el campo importe los necesito de la tabla TBL compras y el ID producto lo necesito de la tabla TBL compras detalle. El nombre, que es el nombre de nuestro producto, lo necesito de la tabla P, que es de la tabla TBL productos. Y los últimos campos los voy a necesitar de la tabla TBL compras detalle. De esta forma armamos nuestra consulta. Vamos a hacer esa consulta y vemos los resultados. Tenemos todos los datos que vamos a necesitar en nuestro formulario para que llenemos estos campos y todos los productos los vaciemos en este Data Grid View. De eso se trata la consulta. De esa forma hacemos la consulta y si vemos aquí le estamos diciendo where num factura sea igual a 33453, que es el número de la factura. Pero como yo voy a escribir en este campo, en lugar de ese número, yo voy a sustituir ese dato por el nombre del campo. Por eso vemos aquí que lo estamos sustituyendo porque ahí vamos a obtener el número de la factura que capturemos. Posteriormente voy a obtener el resultado en esta consulta. Vamos a irnos
a definición y aquí en nuestra database, en nuestra clase database, vamos a obtener ese resultado. También lo vamos a obtener en un dataset y ese dataset lo vamos a recuperar en esta variable de S1 y esta vamos a hacer un recorrido con un for para que obtengamos los resultados y lo podamos mostrar en nuestro formulario. La primera parte vamos a ocuparla para llenar este Data Grid View. Si nos damos cuenta, aquí tenemos unas variables que hemos asignado y con esta línea de código vamos a ir llenando nuestro Data Grid View que se llama DGB Compras para que vayamos llenando en este Data Grid View. Y aquí vemos esas variables que tenemos aquí en cada una de nuestras columnas. Si regresamos a nuestra consulta, tenemos, esta es la columna 0. Recuerden, aquí empezamos con la columna 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 columnas. Y aquí en nuestro código estamos empezando en la columna 6 hasta la 10. Por lo tanto, si vemos en la columna 6, que es esta, aquí empezamos con el ID producto, el nombre, la cantidad, el precio y el total. Estos últimos datos son los que vamos a cargar en nuestro Data Grid View, en este. Y posteriormente, una vez que hagamos ese recorrido, si nos dimos cuenta, son 3 registros. Va a pasar 3 veces para que llene 3 filas en nuestro Data Grid View. Eh, Antes, esto ya lo hicimos cuando llenábamos o cuando agregábamos nuestros productos con este botón. Es lo mismo que estamos haciendo porque también necesitamos llenar estos 2 campos. Para eso son estas 2 líneas de código. Una vez que llenemos nuestro Data Grid View, vamos a llenar los campos que tenemos en la parte superior. Estos campos, fecha, número de factura, proveedor, forma de pago, para eso es esta parte del código. Posteriormente, yo estoy dejando inhabilitado este formulario. Aquí, si se dan cuenta, les comenté que aquí tengo un group box y aquí tengo otro. Esos dos group box los estoy dejando como falso en su propiedad enable. Es decir, que una vez que yo haga la consulta de esa factura, no voy a permitir que el usuario manipule los datos. Y por último, he agregado un label donde voy a mostrar este mensaje, que la factura está en modo edición. Voy a seleccionar esta parte y aquí tengo ese label. Voy a hacer esa prueba. Voy a copiar el número de factura que quiero consultar y lo voy a poner aquí. Este es el número de factura. Voy a copiarlo y lo pegaré aquí. Si le doy un clic en el botón buscar, si nos damos cuenta, nos llena todos los datos en el Data Grid View y nos llena los datos generales de la factura. Y en esta parte dice factura en edición y no estoy permitiendo que el usuario manipule estos datos. Eh, Otra cosa, un comentario del capítulo anterior es la posibilidad de realizar devoluciones sobre ventas. Eso yo lo voy a considerar en otra opción diferente, donde vamos a poder realizar ese tipo de operaciones.
Aquí bien podríamos consultar la factura y eliminarla. Y de hecho sí he agregado ese procedimiento porque puede ser que nos equivoquemos en la captura de la factura y por alguna razón necesitemos eliminarla. Entonces por eso he dejado este campo. El de modificación no lo he considerado. Sí está el botón, pero no lo voy a considerar por ahora. Veré si más adelante lo considero. Vamos a limpiar los datos y se limpian todos los datos a excepción de este. Este lo podríamos agregar también para que se limpie. En el punto número 4, que precisamente es el de eliminar factura, aquí tenemos este botón. Aquí en el evento clic he implementado esa opción para eliminar nuestra factura. Primero que nada, tengo que validar si esa factura está en modo edición. Recuerdan que aquí tenemos este campo donde al consultar una factura aparece este mensaje. Por lo tanto, si ese campo tiene este contenido, vamos a continuar con esta línea de código. Aquí he implementado dos consultas porque necesitamos eliminar en dos tablas, en TBL compras y en TBL compras detalle, porque en esas dos tenemos almacenada nuestra factura. El campo en común, como lo comentamos en la consulta de la factura, es el número de factura. El campo se llama num factura y este lo vamos a comparar con el campo que tenemos aquí. Cuando consultamos, aquí se pone ese dato. Entonces, en las dos consultas para eliminar nuestra factura, vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer únicamente referencia a qué tabla queremos eliminar. Aquí tenemos esos dos procedimientos, eliminar compra y eliminar compras det. Así lo he nombrado. Vamos a dar clic derecho y nos vamos a ir a definición. Aquí vemos esos dos procedimientos en nuestra clase database. Eliminar compra y eliminar compra de compras detalle. Y posteriormente vamos a mostrarle este mensaje al usuario en señal que se ha eliminado y vamos a limpiar nuestros campos, todos los campos de nuestro formulario. El último, he hecho énfasis en este punto 5 para limpiar nuestro Data Grid View. En este botón llamamos al procedimiento limpiar compra. Si nos vamos al detalle de ese procedimiento, aquí vamos a limpiar todos nuestros campos. En este de fecha le vamos a devolver la fecha actual, en caso de que tenga una fecha diferente. Estos campos los vamos a dejar vacíos. Estos campos los vamos a llenar con un 0. Estos vacío. Y aquí tenemos el punto número 5 del Data Grid View. Para limpiar este Data Grid View lo tenemos que hacer de esta forma. Con esta línea de código vamos a limpiar ese Data Grid View, ya que esto no lo he comentado, pero hay un evento de nuestro formulario que se llama load. Este evento es cuando se carga el formulario. En ese momento estoy llamando a este procedimiento que es el que me va a crear las columnas de este Data Grid View. Voy a dejarlo por un momento para que vean cómo está. Con estas líneas de código voy a asignarle el nombre a cada uno de los encabezados del Data Grid View. Con estas líneas de código voy a seleccionar la longitud de cada campo. Aquí hago referencia a qué columna, desde la 0 hasta la número 4. Y esta línea de código es para darle una alineación a los campos. Este va a estar alineado a la derecha, perdón, este al centro
este a la derecha y este también. Ok, vamos a volver al procedimiento que estábamos viendo, que es el de eliminar factura. Ok, bueno, eliminamos la factura, limpiamos ese campo, limpiamos los campos y después de limpiar nuestro Data Grid View, continuamos con los demás. Este group box, el uno y el 2, que al consultar la factura lo habíamos dejado como falso, ahora lo tenemos que dejar como verdadero para que cuando limpiemos los campos nos permita escribir en estos campos. Vamos a hacer una prueba de eliminar nuestra factura. Vamos a ver qué ocurre. La verdad no he hecho esa prueba. Vamos a hacerla ahora. Voy a eliminar la primera factura. Vamos a hacer la consulta. Aquí tenemos la consulta. Son dos productos. Voy a dar clic en este botón y me dice factura eliminada exitosamente y se limpian todos los campos. Si yo consulto nuevamente, no existe esa factura. Incluso me está dando aquí un mensaje de error. Aquí necesito hacer una validación. Esta validación lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Es todo por el capítulo de hoy. Espero que haya quedado comprendido. Si no, recuerden, está el correo o los comentarios. Gracias por estar detrás de estos contenidos y los veo en el siguiente capítulo.